Hola hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un devocional más de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Estamos analizando porción por porción desde los encabezados de la Reina Valera 1960, el libro de los Hechos. Algunas veces ese encabezado lo hemos subdividido para comprender un poquito más los segmentos del libro de los Hechos. Hoy quiero trabajar con ustedes esa porción del capítulo 9 del libro de los Hechos, del 23 al 25. Una porción pequeña pero bastante sustanciosa. De hecho, de esta porción, precisamente de este pedacito de porción, el pastor Gilberto Gutiérrez hizo una analogía y un estudio bastante profundo para un estudio de jóvenes, y escribió un libro que se llama No sueltes la cuerda, basado en estos textos. Así que, dicho sea de paso, se pueden sacar muchas enseñanzas, aunque sea una porción bastante pequeña, porque está llena de un contexto rico, cargado de mucha revelación de la palabra del Señor. Ok, vamos para allá. Déjenme leer la Biblia, ustedes la tienen aquí en la pantalla. Hechos capítulo 9, versículo 23. Pero antes vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que hiciste, por lo que harás. Yo te pido, Señor, que tú bendigas este tiempo de reflexión en tu palabra y que tu misericordia, tu paz y tu amor nos revele tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Ay, hay más luz. Y se hizo la luz, ¿no? Gracias, Chris. Tú, querido. Voy a leer la Biblia entonces. Dice así: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Sencillito, básico, pero lleno de riqueza, de revelación de la palabra del Señor. Esta pequeña porción son apenas 3 versículos, pero están muy buenos, muy interesantes. Ahora, vamos al contexto. ¿Qué está pasando? El versículo 23 dice, pasados muchos días. ¿De qué? Pues recordarán, ayer estuvimos viendo cómo Saulo predicaba en Damasco. Incluso nos tomamos el tiempo para checar un dato de un modismo de filiación o un hebraísmo de filiación. La predicación de la iglesia primitiva se basaba en ¿qué? En el Cristo, en el Mesías prometido, en la divinidad de Jesús de Nazaret. Y este era el mensaje de poder. Bueno, el apóstol Pablo todavía no es llamado Pablo, apenas se está introduciendo como Saulo de Tarso. Y en este momento él está refugiado con la célula de los discípulos o la iglesia de los discípulos en Damasco. Damasco, una ciudad importante, una ciudad bastante poblada, vertiginosa en cuanto a comercio. Había sinagoga allí, y allí es donde ahora Saulo predicaba la palabra del Señor, y predicando, exponiendo la palabra. Yo creo que en la mente de Pablo pasaron cosas bastante interesantes. Imagina, educado a los pies de Gamaliel, este hombre reconocido dentro de los judíos, pues había educado bastante bien a Pablo. Él mismo dijo, más adelante, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, era un hombre conocedor del Antiguo Testamento, era un hombre conocedor de la Torá, del Salmud, era un hombre conocedor del uso y costumbre, tradiciones judías. Y entonces todo aquel bagaje de revelación que él había recibido por medio de Dios en el Antiguo Testamento, ahora conectaba como que los puntos, los cables rotos, si me permiten la expresión, los cables rotos del Antiguo Testamento y los cables rotos del Nuevo Testamento en la mente de Pablo se iban uniendo uno a uno y haciendo preciosas conexiones, y la revelación decía, aquel profeta dijo eso por esto. Aquella revelación es esa por esto. Y interesante que Pablo adquirió de viva voz de los discípulos de Damasco las historias que Jesús contó. Porque ¿cómo predicaba Jesús? ¿Cuál era el elemento base para predicar a Jesús? El Antiguo Testamento. Por eso dice la palabra, confundía a los judíos.
Porque todavía no existía el Nuevo Testamento, todavía no estaba compilado ni escrito el Nuevo Testamento. Recordarán que ya he comentado que el primer libro del Nuevo Testamento que se escribe es el libro de Marcos, más o menos en el año 47-50 de la era cristiana. De modo que no hay Nuevo Testamento, no hay Biblia nuevo testamentaria, por así decirlo. Entonces se recurre al Antiguo Testamento y a los dichos, a los recuerdos, a las memorias de los discípulos que sentados ahí a lo mejor en una fogata, los de Damasco escucharon que los de Jerusalén dijeron y entonces repetían las historias. Porque los de Damasco escuchaban, la revelación les llegó por los de Jerusalén, las historias, las predicaciones. Bueno, porque no había predicaciones interpretativas propiamente. Mayormente la predicación en la iglesia del primer siglo se basaba en dos temas. Número uno, la conexión entre el Antiguo Testamento y la vida de Jesús de Nazaret. Y las historias de la vida de Jesús de Nazaret. Que, dicho sea de paso, no deberíamos variar nuestro estilo de predicación. Esos dos deben ser los baluartes, por así decirlo, de la predicación nuevo testamentaria en la iglesia hoy en día. ¿Por qué? Porque así nos remitiríamos al tema que fue bandera de la iglesia del primer siglo. ¿Cómo se conecta Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, con la profecía del Antiguo Testamento y los dichos, hechos, milagros de Jesús en el Nuevo Testamento? Esa era la forma. Por eso dice la palabra que Pablo predicaba, y el versículo 23 que nos ocupa el día de hoy dice, pasados muchos días. O sea que Pablo predicó no sé cuántos días, no podemos determinar cuántos días estuvo Pablo en Damasco y estuvo predicando, pero mire, dice, pasados muchos días, y predicando con denuedo, obviamente, la continuación del tema de ayer, los judíos resolvieron en consejo matarle. Bueno, esto era de esperarse. Ellos lo habían enviado para matar a los que habían seguido al Cristo, al Mesías. Le decían ellos a ese impostor mesiánico. Pero ahora él mismo se había abanderado como un predicador del nuevo Mesías. Y entonces era un traidor a la fe o al movimiento judío. Y pues resolvieron en matarlo. Mira cómo hacen las cosas, ¿no? Qué interesante que una fe, una religión, una propuesta espiritual resuelva aniquilar, matar, deshacerse de lo incómodo. En lugar de replantear las cosas, en lugar de replantear, bueno, ellos dicen esto, cómo argumentamos, cómo debatimos, cómo hacemos apologética, cómo revertimos. Y si no es posible revertir, y si nuestra posición no es sostenible dentro de lo esquema espiritual, reflexivo, pues cambiemos. Pero no, mire, me llama mucho la atención. Los judíos, la propuesta espiritual del primer siglo dentro de esta tierra de Jerusalén, Judea, Samaria, resolvieron acabar con el problema matando. De hecho, no sé si ustedes recordarán, pero hay uno de los mandamientos que dice no matarás. Y aquí está la controversia. Cómo la propuesta espiritual de Jehová, de Antiguo Testamento, la propuesta del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, propone ir contra la ley para resolver una amenaza contra su status quo. Está interesante. Y creo que aquí aprendemos algo. Creo que las iglesias cristiano-evangélicas de cualquier denominación o cobertura no deberíamos violar la ley espiritual para resolver nuestros conflictos. No. Las familias cristianas, incluso usted que me está viendo en la comodidad de su casa con sus hijos, su esposa, aprendamos esto. No es viable violar la ley espiritual, violar el mandato divino, violar el deseo divino, la voluntad de Dios para resolver nuestros estorbos o conflictos. No podemos. El decálogo del Antiguo Testamento dice no matarás, y ellos resolvieron matar a quien se oponía ahora a ellos, predicando al Mesías. Dice la palabra, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Ve que las noticias vuelan. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche. Debe recordar que la forma de aquellas ciudades eran ciudades fortificadas, que tenían un muro de redondel
o más o menos cubría la periferia de aquellas ciudades y solamente había 1 o 2 puertas, depende la ciudad, el tamaño de la ciudad, pero en las grandes puertas de la ciudad que abrían y cerraban para protegerse de los enemigos, era donde entraban los mercaderes, los visitantes, los forasteros, las personas de la misma ciudad que iban a mercar, o los campos de siembra o de pastura estaban fuera de los límites de los muros de las ciudades, entonces regresaban los campesinos, y entonces las entradas y salidas eran como tipo mercados, ¿no? Ahí entrabas y salías y allí estaba la vendimia, ahí estaba la guardia, ahí estaba esto. Entonces los hombres judíos guardaban las puertas a ver a qué hora se entraba o salía Pablo, porque era la forma más fácil de agarrarlo. Dentro de la ciudad pues era más se podría escabullir, pero en la puerta de la ciudad era una forma fácil de agarrarlo. Así que se entera Saulo de la amenaza de muerte y ellos velaban las puertas de día y de noche. Versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Aquí está impresionante esto, hermanos. Está impresionante. El hombre que vino a arrestarlos, el hombre que vino a violentarlos, no tan solo le habían dado cabida en la iglesia, no tan solo le habían dado cobijo, alimento, protección y seguramente el abrazo cristiano. Mucho de lo que Pablo predicó en sus primeros sermones eran las conexiones, como ya dije, de la revelación del Antiguo Testamento con las palabras, las historias, las anécdotas, las parábolas repetidas de Jesús dentro de los redondeles, en una fogata, en una mesa con algún pan y vino de la época comiendo. Entonces Pablo preguntaba, cuéntame más. Y yo me imagino que los discípulos de Damasco decían, bueno, yo escuché que que Pedro nos contó esto y esto y esto y esto y esto más. No, pues yo escuché que Jesús hizo esto y esto y esto más. ¿De dónde lo habían escuchado ellos? En Jerusalén, de los discípulos, del impacto que había habido en Jerusalén. Ahora en Damasco los discípulos habían traído en su mente, porque no había papel, bueno, y si lo había, no era de común, era un artículo de lujo el papel y la tinta, destinado solo para contratos, para historiadores, para personas adineradas. Así que no había manera de poder tomar anotaciones cuando Pedro decía, cuando Jacobo contaba, no había manera, solo era la memoria. Por eso es bien importante cuando vayamos a las misiones, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, entre nosotros mismos, cuenten las historias. Las historias tienen pegamento para nuestras mentes y las podemos llevar. Desde la historia podemos llevar la palabra del Señor, y fue como lo hicieron en el primer siglo. El apóstol Pablo, Saulo en este momento histórico, pues ahora está haciendo conexiones, pero no tan solo había aprendido, no tan solo le habían amado, no tan solo le habían alimentado, no tan solo lo habían protegido, sino que al verse amenazados, corriendo ellos también las mismas amenazas, violan la ley. Sí, era una violación de las leyes de la ciudad. No se podía bajar por los muros, era ilegal. La legalidad era entrar y salir por las puertas cuando la guardia estaba allí. La ilegalidad era la clandestinidad. Y fíjese que dato curioso, la iglesia en la clandestinidad. Así empezó la iglesia, entre las sombras, entre las obscuridades, en el pórtico de Salomón, y luego en las cuevas, y luego en catacumbas. La iglesia vivió a salto de mata hasta que el Imperio Romano le adhirió o le tomó como la iglesia oficial del Imperio Romano, allá por el año 320, 325. Pero en los primeros 3 siglos la iglesia pagó el precio por seguir adelante. Y mira lo que está pasando ahora. Entonces los discípulos, tomándole de noche como un acto de misericordia, como un acto de amor, como un acto de compasión, como un acto de impulso, de avance, de salvarle la vida, le bajan por el muro descolgándole por una canasta. ¿Se imagina aquel momento? Los discípulos tomándole por las manos, cargando el peso del apóstol Pablo, autor de 13 cartas del Nuevo Testamento, el misionero de misioneros en la era primitiva. Él había dicho, incluso lo llegaremos a ver en algún momento, él tenía el anhelo de llegar a España. ¿Se imagina la visión de ese hombre? Bueno, el peso de su cuerpo, la historia, la trayectoria, las 13 cartas, los viajes misioneros, el naufragio, todos los sanados, todo el poder de Dios en ese hombre. No sé cuánto le gusta que haya pesado el apóstol Pablo.
Yo peso 85 kilos, creo que ahora 82. ¿Le gusta 60? ¿Le gusta 70 kilos? En 70 kilos, y me estoy pasando yo creo por las estaturas, etcétera, pero en 70 kilos de fe, 70 kilos de misionero, 70 kilos de proyección espiritual, de renovación del evangelio. En la mente del apóstol Pablo, el Espíritu Santo de Dios puso a disposición las conexiones entre el Mesías antiguo testamentario y el Cristo nuevo testamentario. Y si usted lee Romanos, si usted lee Corintios, si usted lee Efesios, se va a dar cuenta de que el formulador de la doctrina cristiana es Pablo. Y a ese hombre es el que están colgando por la canasta. ¿Se imaginan? Nadie sabe lo que lleva en la canasta. Estos hombres seguramente no se imaginaron a quién estaban cargando. No sabían la trascendencia del ministerio de Saulo, que llegaría hasta nuestros días, 2020, y todavía platicamos con fe, con ánimo, con ímpetu, con entusiasmo, con pasión, que esos hombres se atrevieron a bajar el peso del apóstol Pablo en una canasta por los muros de Damasco. Impresionante. No sabes, ni te imaginas a quién tienes en la canasta. Pastor, ¿a qué se refiere? ¿No se da cuenta, mi hermano, que muchos de nosotros estamos en las canastas de otros? Y que muchos otros están en nuestras canastas. Nosotros sostenemos el ministerio, nosotros sostenemos la vida, nosotros sostenemos el avance de algunos otros, y algunos otros nos están sosteniendo a nosotros. Esto es una metáfora de la vida. Siempre alguien te está llevando en sus oraciones. Siempre alguien te está llevando en el apoyo económico. Siempre alguien te está llevando en la amistad. Y tú siempre a alguien llevas en tus oraciones. Ahora mira lo que dice la palabra del Señor. Descolgándole en una canasta. Simple y llano. Una canasta. Un artefacto para usos comunes, cargando al apóstol Pablo. No te imaginas, hermano, el bien que harías cuando tú bendices a otra persona. Quiero llamar su atención. Quiero contarles brevemente una historia que ya en algún momento lo mencioné. Le envío un saludo a la familia Barbosa, de allá de Vicente Guerrero, Puebla, en la Sierra Negra. En un momento yo viajaba de Oaxaca a Zinacatepec, y de Zinacatepec de Tehuacán, y luego a Zinacatepec, y luego a Calipan. Fui pastor en la primera iglesia bautista Aposento Alto de Calipan, Puebla, y cuando yo, antes de ser pastor, era misionero de esa iglesia, del Seminario Bautista Dr. G.H. Lacey de Oaxaca, y así que viajaba yo constantemente, cada domingo era mi campo. Y entonces yo un día llegué a la fonda de doña Marta, esposa del hermano Ismael Ballinas Hernández. Llegué allí, me senté y empecé a comer mi plato, pero delante de mí había un muchacho con unas cejas muy pronunciadas, mal encarado de hecho. Y entonces yo le dije, ¿me permite sentarme? Y él me dijo, sí. Me senté y yo comí mi comida y él comió la suya. Y entonces yo entablé una plática con él. Le platiqué, yo tenía mi acento norteño todavía más marcado del que, bueno, creo que ahora lo he perdido, pero tenía el acento marcado, y él me dijo, ¿usted no es de por acá? Yo le dije, no soy de aquí, mira, estoy. Y le empecé a platicar. Dentro de esa plática surgió Cristo. Cristo salió en la conversación en mi boca y entró en su corazón. Y entonces él recibió a Cristo Jesús en ese momento, allí en el mercado municipal de Zinacatepec, Puebla. Domingo aceptó a Cristo Jesús. A partir de allí, él empezó a verme allí en Zinacatepec, y yo lo invité a los cultos a Calipan. Él empezó a ir a Calipan, se volvió parte del ministerio en los jóvenes, nos ayudó en algunas otras áreas, y para no hacerles el cuento largo, él tiene un hermano. Él le comparte de Cristo, yo pude orar por él, compartimos. Javier se llama él, Javier González Barbosa, y este Javier empieza a creer en Cristo de una manera especial. Yo les pierdo la pista a estos muchachos. Después yo me voy a pastorear a Cancún, y ya estando en Cancún, yo de algún modo, ahora mismo no recuerdo, por el Messenger estoy platicando con alguien, y ese alguien me saluda, me llama por mi nombre, y yo le digo, ¿quién eres? Pues siempre con la desconfianza, ¿no? ¿Quién eres? Y él me dice, y yo le digo, y concluimos que él era Javier González Barbosa, hermano mayor de Domingo González Barbosa y de Manuel.
Entonces, esa familia, oramos por ellos. Yo le tengo en muy alta estima a todos ellos, ahora siervos del Señor. Pero ¿saben dónde está ministrando Javier? Él está ministrando en un país entre China e India. Por allá. Por seguridad de él no digo más. Pero en algún país oriental, él está ministrando. Él tiene su esposa, tiene sus hijos, y a que no saben cómo se llama uno de sus hijos. Uno de sus hijos se llama Kairos, para la gloria de Dios. En algún momento él me mandó un video que yo le pedí cuando yo estaba pastoreando en Matamoros, Tamaulipas, para motivar, para incentivar a la iglesia a las misiones. Y él hace una declaración muy fuerte dentro de su video, que en algún momento Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato, les mostraré. Él dice: gracias, Carlos Guajardo, porque te atreviste un día a hablarle en la mesa de un mercado municipal a mi hermano. No sabes a dónde va a llegar la persona a la que tú estás evangelizando. Ahora él es un misionero, consolidado misionero en Oriente, y todo empezó en una mesa de un mercado municipal. No sabes a quién llevas en tu canasta. No sabes a quién llevas en tu canasta. Seguramente el hermano Luis, allá en Sotolamarina, Tamaulipas, en Los Bellos, no se imaginaba que dentro de esa noche en la congregación estaba el pastor Juan Carlos Guajardo, cuando él predicó el evangelio. No sabes. Un día llegué yo a la playa Bagdad, ahí en Matamoros, Tamaulipas, fui de misionero y prediqué el evangelio con un grupo de misioneros americanos, esos que llegan, hermanos amados, preciosos, que llegan a hacer escuela bíblica de vacaciones. Me tocó predicar y me acuerdo que prediqué el libro Sin Palabras. Prediqué el libro Sin Palabras, el código de colores, aquel precioso que predica Cristo Jesús, y ahí aceptó a Cristo Jesús Roberto, amado en Cristo. Él ahora está por salir de misionero, también al oriente, una esposa preciosa. Les cuento estas mis experiencias, porque son datos constatables, para enseñarte una cosa, hermano, tú que me escuchas, predica el evangelio, porque no sabes, no te imaginas a quién le estás compartiendo el evangelio y el alcance que llevará ese hombre, esa mujer, más adelante en Cristo Jesús. No sabes a quién llevas en la canasta. Un día fuimos a hacer un retiro allá en Calipan, Puebla, me acuerdo, al río de la Cañada, y entonces Daniel Martínez Hebreo, un muchacho muy vivaz, muy alegre, su mamá, la hermana Hebreo, me dijo: hable con él. Me retiré de lo que estábamos haciendo, platiqué con él, él aceptó a Cristo en algún momento, y entonces él fue al seminario y él es el pastor de la Primera Iglesia Bautista de Calipan, Puebla. No sabes a quién le vas a predicar el evangelio, no sabes si en tu canasta va un pastor, no sabes si en tu canasta va un misionero, no sabes si en tu canasta va un teólogo, no sabes si en tu canasta hay un hombre, no sabes si hay un diácono, una maestra de escuela dominical. No te imaginas a quién llevas en la canasta. Así que quiero darles tres enseñanzas. La primera enseñanza: una iglesia que crece. La iglesia de Damasco creció, la iglesia de Jerusalén creció. ¿Y cuál fue la razón por la que creció? Porque Cristo la respaldaba. Pero una iglesia que crece acepta a los nuevos creyentes. Acepta a los nuevos creyentes. Vienen con peinados raros, perdón por el comentario. Vienen con pantalones raros. Vienen con palabras raras. Porque así es la vida. No se las tienes que cambiar. Solamente ámalos, acéptalos, recíbelos. Una iglesia que crece, una iglesia cristiana, es una iglesia que recibe a los nuevos, abraza a los nuevos, integra a los nuevos, como la iglesia de Damasco hizo con Pablo. No se preguntó quién iba a ser, ni tampoco se preguntó quién era. Solamente lo amó por lo que estaba allí. 2. Una iglesia que crece protege a los nuevos creyentes. La iglesia de Damasco protegió a Pablo sin saber quién sería y sin tomar en cuenta quién había sido. Lo protegió. Porque corrían peligro ellos al descolgarlo por la canasta, corrían peligros ellos a resguardarlo en sus casas. Una iglesia que crece es una iglesia que acepta a los nuevos, pero que también los protege.
3. Una iglesia que crece es una iglesia que impulsa el crecimiento y el avance de los nuevos creyentes. Al bajar por la canasta a Pablo, le dieron la oportunidad de nacer a 13 cartas del Nuevo Testamento, de nacer a 3, 4 viajes misioneros, de nacer a un discipulador por excelencia, al que conformó la teología del Nuevo Testamento. Bajar por la canasta a Saulo fue promover su avance, promover su crecimiento y darle la oportunidad de seguir adelante. Una iglesia que crece es una iglesia que acepta a los nuevos creyentes, protege a los nuevos creyentes e impulsa a los nuevos creyentes. ¿Nuevos creyentes? Domingo fue nuevo creyente, ahorita está en Estados Unidos, también ministrando. Manuel fue nuevo creyente, González Barbosa, ahora está acá por Michoacán ministrando. Daniel Martínez Hebreo fue nuevo creyente. Me acuerdo que regularmente, Daniel, si llegas a ver este devocional, Dios te bendiga, brother. Me acuerdo que vivía enfrente de la iglesia de Calipan y pastor, quería hacerme preguntas y yo me asomaba desde la casa pastoral, me decía mi esposa, ¿quién es? Es Daniel, ahorita vengo. Tenía ímpetu, tenía ganas de crecer. Alguien me dijo, si alguien te pregunta muchas cosas sobre el ministerio, mándalo al seminario. Es lo que le hicimos a Daniel. Ahora es un precioso pastor ahí en la iglesia. Pero no sabes a dónde van a llegar los nuevos creyentes. Javier González Barbosa está allá en Oriente. Robertito está pronto a salir a Oriente. Yo estoy aquí. También recuerdo con mucho cariño cada vez que lo hace el pastor Gilberto Gutiérrez. El pastor Gilberto Gutiérrez es un pastor reconocido ya pues internacionalmente y tengo el privilegio de llamarle amigo, pero cómo me gusta su acto de humildad cada vez que ve al hermano, que olvido su nombre, el hermano que lo discipuló allá en Chihuahua, lo ensalza, lo trata con respeto, lo trata con dignidad. Él siendo un escritor de libros, siendo conferencista, siendo de una de las iglesias más preciosas y grandes de todo México, cuando ve a su discipulador, le ofrece un lugar en su mesa. ¿Sabes por qué? Porque aquel hombre no sabía que ese muchacho iba a ser Gilberto Gutiérrez. No sabes a quién llevas en la canasta. Piénsalo. El próximo Billy Graham, Luis Palau, William Carey puede estar allí esperando que tú le hables de Cristo Jesús. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, bendito sea, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por la preciosa oportunidad de estar aquí. Te bendecimos y te damos las gracias y te rogamos, Dios, que nos des visión para sostener en nuestras canastas aquellos que irán adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Adiós.